En el mes de noviembre, uno venía acá hablando con Roberto, le decía, bueno, quiero hacer el último intento con toda la fuerza para comenzar lo que es una dieta y lograr sacarme lo que era esa hiperobesidad que me estaba matando, que me estaba incapacitando para muchas cosas. Casi las últimas predicaciones acá subía con mucho dolor y casi no me podía sostener de pie. Y vinimos acá, pudimos lo que es bajar de peso, pero después de nuevo el peso fue subiendo y en la iglesia habíamos declarado que el 2015 era un año de restitución y me tomé lo que es la palabra también con todo mi corazón para que sea restitución de salud. Y Cristina me venía diciendo ya hace varios años que fuera hacia la operación. Yo decía que todavía no. Decía que fuera hacia la operación. Y llegó lo que es el mes de enero y vino bloqueas a mi corazón si tenía que operarme o no. Y estaba lo que era en una lucha. Creo que esa fue la primera dificultad. Se hizo la seña que tenía miedo. Después vamos a hablar del obstáculo del miedo, ¿sí? Pero la primera lucha que tenía era si tenía que operarme o no, como pastor y como psicólogo, diciéndole a mis pacientes que a través de lo que era el esfuerzo y el cambio y las estrategias se podían lograr las cosas. Y como pastor decís, bueno, ir hacia la operación. Entraba lo que era en dilema mi corazón, estaba lo que era en angustia mi corazón. Y empecé a preguntar. Le dije lo que es al Señor, voy a consultar con siervos, con amigos. Hasta que llamo una noche a Roberto y Roberto me dice, sí, métele para adelante. Operate. Y tomé lo que es la decisión con todo mi corazón de decir, voy hacia la operación. Pero bueno, primero obstáculo que se tenía era el obstáculo de la decisión y uno lo pudo tomar. El segundo obstáculo era a dónde me operaba y con qué dinero me operaba, porque empecé a hacer los trámites allí en Villa Mercedes y me dijeron que recién iba a estar a un año y medio lo que era la operación. Y empecé a averiguar en distintos lugares y había un lugar donde era el más barato, que era lo que era 60,000 pesos allí. No lo teníamos como familia, pero le creímos a Dios que los 60,000 pesos iban a estar para lo que era la operación. Ese fue otro obstáculo que por medio de la fe y la bendición de los hermanos pudimos hacer frente a ese obstáculo. Antes de irme, y con respecto al obstáculo de miedo, sentía en mi corazón un espíritu de muerte que iba a pasar en la operación. Lo tenía con claridad, ese espíritu de muerte que estaba rodeando allí. Y vino una de las personas nuevitas en la congregación. Se había bautizado, que hacía muy poquito que había aceptado al Señor. Y me dice, pastor, tengo algo que decirle de parte de Dios. Y se acerca y me dice, Jesús te dice que su corazón se pone triste porque no confías plenamente en Él, que Él va a estar siempre y te va a acompañar en esa operación y va a hacer que todo sea
en victoria. Cuando me dijo esta palabra, pedí perdón al Señor por decir y no creer completamente. Me fui contento a operarme. Pero tenía que tener otros obstáculos allí, porque tenía que hablar con el médico. Y generalmente los que se tienen que operar tienen que hacer un tratamiento de 6 meses antes de operarse. Y yo fui 21 días antes. Y cuando hablé con el médico me dice, bueno, vamos a operarte. Hizo una excepción conmigo. La mano de Dios, ¿no? Hizo una excepción conmigo. Y me dice, tenés 20 días, empezás hoy. Yo salí cuando fui a consultarlo, había llegado el domingo, el lunes tenía la entrevista con él. Y ya el martes tenía que comenzar con una dieta líquida, una dieta estricta. Tenía que bajar 10 kilos antes de la operación. Y mi tía de corazón me recibió allí en Chaco y prepararon todo el departamentito para que yo pudiera estar. Algunos pensaban que estaba encerrado allí bajo cadena, pero no. Sí. Algunos decían que era Alcatraz. Sí. Estaba todo lo que era la heladera, ¿sí? Vacía para que yo no me tentara, ¿sí? El freezer estaba lleno. Me dejaron el lleno para probarme a ver si sacaba algunas cosas y me hacía, pero también estaba lo que era el obstáculo de bajar esos 10 kilos en 20 días. Y en esos 20 días pude bajar esos 10 kilos. Y el día que teníamos que pagar, faltaba 30.000 pesos. Faltaba 30.000 pesos. Y el otro día tenía que encontrarme con el contador y pagar la operación. Y estábamos orando con Cristina y ahí en la habitación, y llega mi primo con una bolsa diciendo, aquí están los 30.000 pesos. Me lo tenían que haber dado hace 3 meses atrás. Yo te había prometido dártelo. Y él ya había llegado a las 12 de la noche ese día de trabajar. Y llegó con la bolsa diciendo, acá tenés los 30.000 pesos. Y ese obstáculo a nivel de lo económico también se rompió. Al otro día vamos con Cristina. Los chicos se quedaron allí, con la familia. Fuimos con parte de la familia allá de Chaco y entramos a todo el proceso de la operación. Y una de las cosas que más recuerdo es que mi corazón sentía el gozo de la presencia de Dios. El gozo de la presencia de Dios, que Él estaba siempre presente. Que tantas veces prediqué que Él estaba siempre presente. Pues Él estaba siempre presente allí en ese momento. Que en cada cosa que me tenía que hacer, en cada parte que iba pasando del sanatorio, Él estaba presente, iba caminando al lado mío. Y me daba la fuerza y la alegría para hacerlo. Así que fui camino hacia la operación. La operación duró casi 6 horas, 5 horas y media. Y cuando fui hacia la operación y me acuesto, no sé cuándo me pusieron lo que es la anestesia, pero pude orar allí con los médicos y estar confiado que Él iba a cuidar de mí en todo momento. Durante esas 5 horas y media, va a contar Cristina un poquito qué pasó del otro lado. Yo estaba dormido, confiado, y el Señor estaba ahí operándome, ahí presente. Bueno, les cuento.
Pablo cuando llegó se preparó, le pusieron un suerito, le pusieron una bata que parecía Pedro Picapiedra. Yo le digo, pero ¿cómo lo van a llevar así? Y de la manito de la enfermera, como un nenito de jardín con una sonrisa de oreja a oreja, se fue al quirófano. ¿Sí? Y le digo, doctor, ¿y cuánto va a tardar esta operación? Más o menos. Y 3 horas, más. 3 horas. Bueno, cuando hacía 3 horas y media, 4 horas, ya 4 horas, ya nos empezamos a poner incómodos. ¿Qué pasará? ¿Qué nos llega? Entonces, la tía de Pablo, que es un sol, que ella también se portó como una mamá con nosotros, nos ayudó en todo. No, quédate tranquila, Cristi, quédate tranquila. Me decía, no, sí, yo estoy tranquila, pero como él dijo 3 horas y ya vamos 4 y me bajé al quirófano y me quedé ahí a esperar qué pasaba. No pasaba nada, nadie se movía. Y ella me venía y me buscaba y me decía, vamos arriba. Bueno, vamos a orar. Fuimos arriba, oramos y ya íbamos 5 horas. Y ya era mucho. No, tía, perdóneme, le dio toda la fe del mundo, pero yo me bajo y voy a ver qué pasa, por lo menos estoy más cerquita. Bueno, y fuimos, y en realidad Pablo no les contó, pero se operó en el Chaco, porque también el primo de él, que era un oso gigante, se operó con esos doctores, y él salió, pero victorioso, muy bien, y la mamá de ese chico es la tía que lo ayudó a Pablo para operarse, que lo incentivó. Entonces, cuando estábamos ahí abajo, yo veo que la tía se desaparece. Entonces se desapareció la tía y digo, ¿y ahora dónde se metió? Bueno, al rato viene y me dice, lo vi a Pablito, lo vi. Le digo, ¿pero cómo lo viste? ¿Dónde te metí? Se metió al quirófano. Maestra. Bueno, se metió al quirófano. Entonces, claro, como el cardiólogo que estaba ahí era el que había operado al otro gordito, al primo de Pablo, le dijo, no, ese gordito tiene un corazón, pero perfecto. Lo que tardamos en abrir el telón. ¿Saben cuál era el telón? La barriga de Pablo. Y acá que llegamos a los órganos tardamos un montón, pero llegamos, dice, y eso fue lo que nos llevó. Y dice, y además que no se asusten, porque se lo vamos a devolver de color azul. Yo digo, sí, ¿por qué no vamos a devolver de color azul? Y porque dice, teníamos que probar que no quedara ninguna pérdida. Entonces, claro, entonces dice que allá debe estar el doctor Antonio, que debe entender, dice que le probaron con agua, con alta presión y azul de metileno, que no quedara ninguna filtración, porque lo complicado era que quedara filtración. Pero claro, todo eso le salía por la nariz, por los ojos, por todos lados, entonces estaba todo azul. Pero bueno, ahí salió Pablo y les digo algo, apenas salió del quirófano, yo vi que los enfermeros, que eran como 8 que te llevaban porque tenían que alzarlo al gordo, ponerlo en la cama, dijeron, bueno, levante las manos, y él levantó las manos, digo, está despierto ya. Así que perfecto, despierto, llegó para la gloria de Dios y contento. Hecho un avatar. Sí. Pero le digo que ahora yo voy a quedar como avatar porque se me está achicando. Bueno, ¿vas a seguir contando? Otro del obstáculo que estaba allí, de ese espíritu de muerte que había sentido previamente, pusimos a toda la congregación en ayuno y oración, y la persona que se operaba después de mí, persona que había hecho todo lo que era el tratamiento y estaba bien, que se operó en segundo lugar porque el paciente de mayor riesgo era yo, que solamente tuve 20 días para hacer todo lo que se tenía que hacer. Esa persona no salió bien de la operación, a cabo de una semana murió. Y uno miraba, ¿no?,
aún con dolor por la familia y todos los que estaban allí, uno miraba cómo el Señor nos cuidó, cómo el Señor cuidó cada uno de los detalles, cada uno de los detalles, cada uno de los obstáculos. El Señor fue abriendo esos obstáculos. Y el domingo previo a la operación, estuvimos en la iglesia de la ciudad. Estábamos justo en un congreso, estaba un siervo que nosotros apreciamos mucho con Cristina, y estaba predicando, y en un momento de la predicación empezó a cantar. Y uno se acordaba, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Y empezó a cantar, y cantó una canción que la letra dice: aquello que parecía imposible, aquello que parecía ser mi muerte, aquello que parecía no tener salida, mas Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí. Y esa canción de aquello que parecía imposible, yo la tomé. Parecía un cántico profético y yo tomé eso, de decir, quiero ser un milagro de parte del Señor. Es imposible para mí hacer esto. Esto me está causando muerte, me está causando en mi corazón todo un pesar. Tomé lo que es esa canción, y esa canción estuvo presente desde ese domingo hasta poder cantarla después en la congregación y agradecer a Dios porque Él hizo un milagro conmigo. Y si hizo un milagro conmigo, también lo puede hacer contigo. Por eso con Cristina agradecemos enormemente a la iglesia de la ciudad, a la iglesia de Santa Rosa, a cada uno de sus miembros, sus oraciones, su amor, su cuidado, su ofrenda, el estar. Muchísimas gracias de todo corazón. Y me gustaría que busquemos ahora en la palabra, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Marcos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Y lleva por título: Jesús sana a un paralítico. Y yo entre paréntesis puse allí: Jesús sana a un hiperobeso. Jesús sana a un hiperobeso, que por esa hiperobesidad estaba casi paralítico en muchas cosas. Dice la palabra: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho
y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. A ti te digo, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y quiero que veamos lo que pasó con esta persona paralítica y los obstáculos que tuvieron que pasar para poder llegar al milagro. Y yo no sé en qué obstáculos estás tú con respecto al milagro para tu vida. Pero aquí en la palabra nos muestra que fueron 4 personas que fueron a buscar a que estaba paralítico. Y es obvio, el paralítico no podía ir solo. Necesitaba de 4 personas que pudieran llevarlo. Y el primer obstáculo que tenía esta persona paralítica era que alguno de sus amigos se acercara a su casa y le ayudaran a recibir, ir a buscar a Jesús para recibir ese milagro. Así que el primer obstáculo era esperar que alguien viniera a darle una buena noticia que lo iba a llevar a donde estaba Jesús. El segundo obstáculo que tienen es que tenían que caminar bastante y llevar a lo que es al paralítico allí a donde estaba Jesús. Pero sus amigos perseveraron y fueron y llevaron a la persona que estaba con necesidad de milagro. Tercer obstáculo que tiene, cuando llegan al lugar estaba lleno, la multitud había colmado, no había forma de entrar. Los amigos podían haber desistido y decir, bueno, hasta aquí llegamos, hasta aquí hicimos todo lo posible, pero bueno, el milagro no llegó. Pero los amigos ahí rápidamente miraron y dijeron, ¿qué podemos hacer para que el milagro ocurra? ¿Qué podemos hacer para que el milagro ocurra? Y subieron al techo. Subieron al techo con el paralítico. Otro obstáculo, subir al techo con el paralítico, y estaban allí. Y después buscar en qué lugar hacer el hueco para que al bajarlo estuviera frente a Jesús. Ese obstáculo también fue vencido. Pudieron subir al techo, abrir un hueco en el techo, bajar el lecho con el paralítico a donde estaba Jesús. El que hace que lo imposible sea posible. El que hace que lo imposible sea posible. Y bajaron y allí estaba. Jesús estaba predicando e interrumpe lo que es la predicación porque había una necesidad. Siempre el corazón de Jesús está sensible a la necesidad. Y había una necesidad. Y él paró de lo que estaba hablando allí. Y cuando miró lo que es la fe y miró lo que es el paralítico que estaba allí, su corazón se estremeció. Otros obstáculos que estaban allí, los escribas, porque ya estaba el proceso del milagro en camino.
Y cuando le dice, tus pecados te son perdonados, o toma, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Los escribas empezaron a decir quién es. Pero el milagro llegó. El milagro llegó. Y yo me preguntaba en este versículo, ¿por qué el Señor le dice, toma tu lecho y anda? Quizás uno lo pensaría, ¿por qué no tiras tu lecho? Lo dejas ahí. Sino le dice, toma tu lecho y anda. Porque le estaba dando una lección al que antes estaba paralítico. Y le estaba diciendo que en el nombre de Jesús, él iba a estar dominando sobre lo que antes le estuvo dominando toda su vida. Toma tu lecho. Un significado de autoridad sobre lo que antes estaba atándole, antes estaba allí haciendo que su milagro no llegara. Todos los obstáculos fueron vencidos. Todos los obstáculos, uno por uno, fueron vencidos. ¿Por qué? Porque el hacedor de los milagros estaba dispuesto a bendecir. Y en esta noche, ¿cuál es tu milagro? ¿Cuál es el milagro que le estás pidiendo a Dios? Y parece que no llega. La palabra dice, llegará en momento preciso. Decíamos a la mañana que todo tiene su tiempo. ¿Cuál es tu milagro? ¿Cuál es lo que te está atando? ¿Qué es lo que te está haciendo mal? ¿Qué es lo que hace que tu vida no disfrute la vida en plenitud que Dios te ha dado? El ser humano mira mal el obstáculo que la bendición. Quiere la bendición, la desea, la anhela, pero cada uno de los obstáculos parecen gigantes y con esos obstáculos se queda a mitad de camino. Y ¿sabes qué? En esta noche vengo de parte de Dios a decirte que tu milagro está ahora. Que los obstáculos que estuvieron se empiezan a romper en el nombre de Jesús, se empiezan a superar. Cada uno de los obstáculos. Cada uno de los obstáculos. Y que el Señor te dice que no piense en esa limitación o en ese obstáculo, sino que piense que el hacedor de milagros está presente y Él quiere hacerlo. Lo hizo conmigo. Lo hizo conmigo. Ya a los 4 meses, ya entrando al 5.º mes, 50 kilos menos tenemos. Falta 30 para llegar a la meta, pero sé que Él me sostiene. Sé que Él me sostiene. Hay cosas que pone tu corazón en agonía, hay cosas que te preocupan, hay cosas que te afligen, hay cosas que le estás pidiendo al Señor y la palabra del Señor te dice: la hora de tu milagro ha llegado. Pero aparece aquí una palabrita que alegró el corazón de Jesús. Dice Jesús, al ver la fe de los 4 amigos y del paralítico, al ver la fe, a ver la confianza que tenía de traerlo a los pies de Jesús. Hay una canción que dice a tus pies, ¿no? Yo le voy a pedir directamente al grupo de adoración que cante esta canción mientras ministramos al Señor. A tus pies. Dice que Jesús que al ver la fe
llegó el milagro. A ver la fe, el Señor se conmovió y dio el milagro. ¿Sabe qué? Los obstáculos hacen que tu fe se debilite. Los obstáculos o un memorial negativo hace que la fe caiga. Aunque tienes confianza, no tienes confianza plenamente. Me pasaba a mí, no tenía la plena confianza hasta que fui amonestado con amor por el Señor, diciendo: tantas veces hablas de esto y no tenés plena confianza en mí. ¿Sabes que cuando pude aceptar y reconocer, las cosas cambiaron? Cuando dejé de ver la dificultad y empecé a ver a Jesús, el hacedor de milagros, el milagro llegó. Frente a todos los obstáculos, había obstáculos a nivel de decisión, había obstáculos económicos, había obstáculos médicos, había obstáculos por todos lados. Mas el Rey de Reyes rompió cada uno de los obstáculos e hizo el milagro. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Porque es tiempo de restitución de salud. Es tiempo de restitución de salud. Es tiempo de milagro. Es tiempo de tu milagro dado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es tiempo que dejes de decir yo confío y que pases a confiar con plenitud. Que pases a agradecer porque el milagro está sucediendo.